Señores, saludos y gracias por compartir con nosotros una vez más en este su espacio El Congreso Llega a Ti. Hoy estaremos compartiendo importantes temas como siempre, como lo es la aprobación el pasado miércoles del proyecto del Código Penal, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2 lecturas consecutivas, pues también compartiremos con 2 excelentes invitados en el día de hoy. Así es que no te muevas y quédate con nosotros. Bueno, antes de seguir con el espacio, quiero agradecer a mi amiga y compañera de labores, Rafaelina Bisonó, pues que estuvo haciéndole compañía a todos ustedes el pasado domingo. Gracias, querida amiga, por esa excelente y magistral conducción de este espacio. El Congreso Llega a Ti, así es que muchísimas bendiciones para ti, como siempre, tan profesional. Y como les dije al principio, pues el pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto del Código Penal, del que tanto hemos hablado aquí en este espacio, que tiene 136 años. Señores, el código viene de 1884. Lo importante de este código es que aprobó 100 tipos penales. Esto quiere decir 100 tipos de crímenes que no estaban tipificados o no están tipificados en el código actual. Aún no es ley, para eso hay que esperar que la pieza entonces vaya al Senado de la República. Los senadores allí decidirán si lo modifican, si lo aprueban tal cual fue aprobado por los diputados. De ser modificado, entonces la pieza debe volver a la Cámara de Diputados. Si los senadores lo aprueban tal cual, entonces este proyecto es enviado al Poder Ejecutivo. Allí decide el Poder Ejecutivo si lo promulga o si lo rechaza, lo observa. Si lo observa, entonces envía con cuáles artículos no está de acuerdo. Observarlo es rechazar algunos de los planteamientos que se establecen aquí en el proyecto, pero si lo acoge tal cual, pues es promulgado y en 15 días es puesto en la Gaceta Oficial y a partir de ahí entonces comienza a ser aplicado a todo el que infrinja la ley, cometa un delito. Hay algunas preguntas. Si se aprueba este código, ¿puede ser aprobado contra los casos que ya están abiertos? No, señor, porque la ley no es retroactiva. Eso es decir, para que una ley se le pueda aplicar a una persona que tiene un caso, debe ser que la ley exista antes de, no después de que su caso ya está en los tribunales, porque la ley no es retroactiva y solo se procede así de esa forma cuando beneficia a la persona acusada. Así es que nos vamos a ver una historia sobre todo lo ocurrido con la aprobación del proyecto del Código Penal en la Cámara de Diputados. Luego de 3 meses de intensos debates en los que enfrentaron los sectores pro-vida y causalistas, con posiciones radicalizadas en torno a las excepciones para permitir el aborto bajo 3 condiciones especiales, finalmente la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el nuevo Código Penal. 128 síes y 13 noes. Por lo tanto, el Código Penal de la República Dominicana está aprobado por esta Cámara de Diputados en segunda lectura. Los diputados Gustavo Sánchez y José Horacio Rodríguez reiteraron la posición de sus partidos en cuanto a las 3 causales. Que nosotros no podemos, independientemente se hayan encubierto algunas formas de penalización, como organización nosotros no podemos ser incoherentes. En esta pieza que vamos a aprobar se persiste en penalizar a la mujer que decide por causas específicas interrumpir un embarazo. Ese es otro ejemplo más, una víctima más de la tosudez de un Congreso que no es capaz de legislar con empatía,
con leyes con carácter de humanidad. Nosotros no podemos legislar desde nuestros privilegios. El diputado Elías Wessing Chávez expresó que quedó claramente establecida la postura de más del 90% en torno a las 3 causales y refirió que el aborto no debe ser una solución a un problema durante el embarazo. Y quedó claramente establecido la voluntad mayoritaria de este plenario. Este plenario se expresó en aquella ocasión en un 90% acerca del tema del aborto y las 3 causales, dejando un 10% a los comentarios de los méritos que tiene este Código Penal en todo su articulado. Mientras que Máximo Castro manifestó que el conocimiento del código es una iniciativa que tiene ya bastante tiempo en la Cámara Baja, por lo que no se debe minimizar el esfuerzo, llamando tosudo a los legisladores. Porque decir que este es un Congreso tosudo es perder la perspectiva de que esta es una mayoría que ha trazado una línea para cumplir con un compromiso de años. Decir y acudir a una persona, a una joven que le pasó algo, escogido, ignorar la mayoría que está y se expresa en el sentimiento de todos los legisladores que componen la Cámara de Diputados, y después decir que son tosudos, yo creo que no se corresponde con el momento. Los congresistas decidieron aprobar el nuevo Código Penal por considerar que había sido ampliamente debatido y que se escuchó a todos los que tenían que hacer algún aporte a la pieza legislativa, al tiempo de añadir que es un gran momento para la nación dominicana. Para el Congreso llega a ti, Yuberkis Guanté. Bueno, vamos a conocer la posición de los senadores con relación a la aprobación de este código. La nueva legislación, que tiene más de 400 artículos y más de 100 nuevos tipos penales que no eran sancionados por la justicia en el país, y que logró un punto de convergencia entre las posiciones en pugnas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo esperar que antes que termine la presente legislatura se pueda contar con el informe sobre el Código Penal. Bueno, mi parecer es que el Código ya la Cámara de Diputados no lo va a enviar. El país tiene gran expectativa con tener un código que hace tiempo no lo tiene. Lo enviaremos a una comisión como es de lugar y lógicamente ya la comisión esperamos que se aboque a hacer el trabajo en el menor tiempo posible y rendir lo que sea su informe al Pleno. Eso es lo que estamos esperando. El país espera un código. Los diputados Darío Zapata y Juan Suazo manifestaron que se escuchó a todos los sectores, pero que cualquier inquietud la pueden externar al Senado, donde va el proyecto para ser conocido. Pero entendemos que hemos hecho un gran trabajo, se han escuchado a todos los sectores, desde la FINJU, bueno, todos los sectores importantes, abogados connotados, movimientos de todas las índoles. Entonces yo entiendo que no hay ley perfecta, cualquier tipo de mejora todavía estamos a tiempo para hacerla, esa es la verdad, pero necesitamos un código penal. Pero definitivamente el país necesita un código y nosotros entendemos que la decisión fue correcta. Usted encontrará dentro del mismo código artículos que la gente diría que no fue la correcta decisión, pero en lo sucesivo podemos ir arreglando las cosas. Más temprano, el colectivo de activistas pro causales se declaró en pie de lucha luego de que este miércoles se aprobó la pieza legislativa sin tomar en cuenta las eximentes que permitirían la interrupción del embarazo bajo 3 condiciones especiales. Que nuestra lucha no se ha detenido y que lo que hará es tomar mucho más fuerzas, que lo que hará es buscar otras estrategias. Este no es un código penal moderno y mucho menos un código penal revolucionario. Este es un código penal negador de derechos. Ya vimos recientemente las consecuencias nefastas de un código penal
que penaliza, criminaliza de forma absoluta la interrupción del embarazo y que no reconoce que hay situaciones extremas que ponen en riesgo la vida, la salud y el derecho fundamental a la dignidad y la integridad de las niñas y mujeres. Otro que reclamó el derecho que supone tienen los LGTB es el padre Rogelio Cruz, quien encabezó una manifestación frente a la Procuraduría General de la República en apoyo a los titulares del PETCA por la lucha contra los actos de corrupción. Claro que sí que es discriminatorio. Además también están otras personas. ¿Es discriminatorio, padre, el Código Penal? Claro, porque también incluso, yo no lo he leído, pero los comentarios que he escuchado es, por ejemplo, al gran grupo, por ejemplo, de los LGBT, la han sacado y ellos no tienen derecho. Ellos no son seres humanos, no son personas. Entonces, tiene que ser releído, pero por lo menos se va avanzando. El Código Penal, que lleva años por ser reformado en el país, le queda aún un largo camino, ya que al ser enviado al Senado de la República, se reactivarán los sectores a favor y en contra de las 3 causales, los que escenificaron sendas manifestaciones en defensa de sus posiciones. Bueno, y ahora es tiempo de pausar, pero no se muevan porque retornamos con más del Congreso Llega a Ti. Señores, gracias por continuar con nosotros en este su espacio, el Congreso Llega a Ti. Y llegó el momento de compartir nuestro plato fuerte, que es doblemente fuerte porque tengo el honor de tener a 2 excelentes invitados con quienes pues estaremos tratando interesantes temas en el día de hoy en el Congreso Llega a Ti. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo y diputado por la circunscripción número 5, Sandro Sánchez. Bienvenidos a usted. Gracias, Mayra, por darnos la oportunidad nuevamente de estar en este importante programa y realmente estar acompañado también del doctor Ramón Ceballos. Para mí es un gran honor. Y para mí también, viene por primera vez al espacio, así es que gracias. Ramón Ceballos es diputado representante de la comunidad dominicana en el exterior. Ahora, Ramón me va a explicar por qué no le gusta que le digan diputado de ultramar. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias, un placer compartir contigo este importante espacio de comunicación y el Congreso Llega a Ti. Pues mira, realmente el término de ultramar es un término que se utilizaron las potencias europeas encabezadas por Inglaterra, Francia y lo que hoy es los Países Bajos, Holanda, para referirse a los ciudadanos que vivían en territorios que ellos ocupaban. Entonces nosotros no tenemos, la República Dominicana, territorios ocupados fuera de nuestro pequeño espacio territorial. Entonces usted está buscando romper con ese término que incluso hasta de manera medio despectiva decían los ultramalianos. No, definitivamente el nombre correcto debe ser representante de la comunidad dominicana en el exterior, porque nosotros a quienes representamos es a nuestra comunidad, pero realmente los que hemos tenido por razones diversas que emigrar de nuestro país e irnos a otras tierras a buscar mejores condiciones de vida. Y sabes qué, me dicen que usted está trabajando tanto en el Congreso para romper también con otro mito que hay, y es que los diputados del exterior lo califican de vagos. Vamos a ver, ¿qué usted dice de eso? Ese concepto realmente ha prevalecido en los últimos 8 o 9 años, realmente ha sido así. Nosotros, tú sabes, hemos sido críticos fuertes del papel que habían jugado los diputados que representaban a esa comunidad, y precisamente queremos demostrar que sí se puede cuando se quiere, y nosotros queremos producir una serie de iniciativas, las hemos estado produciendo, que realmente vayan a beneficiar a esa comunidad que ya está por encima de los 2.500.000, que precisamente hace 3 años ya hemos venido ocupando el primer lugar en términos de aportes a lo que es la economía, la estabilidad del propio Producto Interno Bruto en la República Dominicana, por encima incluso del turismo, como consecuencia primero de una mala gestión hace 3 años del Partido de la Liberación Dominicana, enfrascado en una lucha interna, con una campaña que desarrolló México y otros países, pues cayó en el turismo de la República Dominicana. Y después como resultado precisamente de la pandemia, donde indudablemente llegó prácticamente a estar en cero. Bueno, yo quiero aprovechar para que ustedes sepan que el diputado Ceballos es también psiquiatra, y quiero aprovechar sus conocimientos en esa profesión, en ese campo,
para saber, Ramón, luego de todo lo ocurrido con la pandemia, donde hay personas que, bueno, el mundo entero cambió 390 grados, diría yo, cambió todo y hay personas que aún pues no se adaptan a este nuevo sistema de vida y que su mente no está consona con lo que está pasando. Se necesitaría mucho de estos profesionales para atender a esas personas y, qué sé yo, encaminarlo, a encauzarlo a la realidad y decirle, mira, esto es lo que está pasando. Mira, lo primero que se produjo, ustedes recuerdan, precisamente en ciudades como Madrid y en varias ciudades de Italia, fue el confinamiento. El ser humano no estaba acostumbrado y todavía no está acostumbrado a vivir cerrado, a vivir enclaustrado. Entonces, además, trajo como resultado que hubo que abandonar las plazas de trabajo. Y eso, al estar enclaustrado, pues produjo, lo primero fue un gran trastorno del sueño. Ese trastorno del sueño, pues trajo como resultado también la alteración de algunas enfermedades sistémicas, que muchísimo de lo que se ha muerto ha sido precisamente por esas enfermedades sistémicas, tanto la hipertensión, problemas renales que se han agravado. Todas esas personas que han perdido tantos seres queridos, hasta 5 y 6 de una misma familia. No, y amigos, y la misma situación de que tú no ves un final de ese túnel, no ves esa luz al final de ese túnel, porque la pandemia pues ha venido mutándose, que continuamente ya vamos por un tercer brote a nivel internacional y República Dominicana no escapa a esa situación. Han aparecido nuevas mutaciones, nuevos tipos de virus que descienden de ese mismo, con nombres diferentes, que son mucho más dañinos, más resistentes al tratamiento que se está dando, e incluso hasta la misma proceso de vacunación que se está llevando a cabo. Entonces todo eso pues crea incertidumbre, crea desconcierto, crea preocupación, e indudablemente que a quien va a afectar es precisamente a los seres humanos. Bueno, Sandro, voy contigo. Idea duro. Sabes que el pasado miércoles, pues ustedes, los diputados, aprobaron ya en segunda lectura el proyecto de Código Penal con modificaciones sumamente importantes. Hay una que se destaca mucho y es porque la población había estado reclamando el establecimiento de sanciones verdaderas para esas personas que van al Estado a enriquecerse, a hacerse dueño de lo que no es suyo, a costa de la pobreza, el dolor y de tantas personas que a esta hora que estamos haciendo este programa no saben qué van a comer al mediodía. Eso sobre el aumento de la pena de 3 y 4 hasta 20, 10 y 20 años, aquellos que hagan mal uso de los recursos del Estado, y hasta 20 veces, multa de hasta 20 veces el valor de lo que se hayan robado. Eso de poner también más drásticas las sanciones para los que incurran en la falsificación, alteración o la introducción de sustancia nociva a alimentos, medicamentos y bebidas, porque aquí saben que casi iban en una competencia al principio los muertos por COVID y los muertos por alcohol adulterados. Entonces ahí se aprobó sin las 3 causales. Ahora, para convertirse en ley tendrá que pasar al Senado de la República y allá decidirán si lo acogen igual, si lo modifican o qué va a pasar. Entonces, cuéntame de todo ese proceso que han vivido ustedes, los diputados, para llegar hasta donde llegaron el miércoles pasado con la aprobación de esta pieza. Bueno, Mayra, aprovecho la oportunidad para expresarte la satisfacción que tenemos después de más de 9 meses, trabajar todos los días, prácticamente hasta los fines de semana, para poder sacar el Código Penal. Ser miembro de la Comisión Permanente de Justicia y de la Comisión Especial para la Reforma del Código Penal nos llena ahora de júbilo, no solamente a mi persona, sino al esfuerzo compartido de la Cámara de Diputados. Este órgano, que definitivamente no solamente están las letras, es el primer poder del Estado, conjuntamente con el Senado, pues somos un Congreso bicameral. Ahora, después de nosotros llevarnos pues muchos más de 130 años de historia de derecho penal que heredamos justamente de la Revolución Francesa, porque el Código Penal, el que hoy ya definitivamente no existe, sino más bien que ya en la primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados
definitivamente vamos al Senado, es la herencia de lo que Francia utilizó por más de 200 años. Nosotros lo adaptamos después de 1884 y que debo decirle, parte de la reforma de hoy es justamente la reforma que tiene Francia, que modificó su código napoleónico en el 1995. O sea, nosotros nos quedamos atrasados, a pesar de heredarlo de Francia, no habíamos modificado el nuestro. Y aprovecho la oportunidad para decirle a los amigos televidentes, y tu pregunta es muy fundamental, hay que reconocer el trabajo que hicimos esta comisión, presidida por Alexis Jiménez y varios diputados de historia de la Cámara, pero también de diputados nuevos. Y hoy nos encontramos con una sociedad que en principio se sentía dividida con el tema de las 3 causales. Hoy no está dividida. Hoy el Código Penal fue aprobado sin las 3 causales porque el interés mayor de la mayoría de los dominicanos, por encima de discutir si somos pro vida o no, justamente es tener un Código Penal para poder administrar la justicia dominicana. Daría pena que nosotros pues modificamos el Código Procesal Penal y no teníamos pues un marco normativo, no teníamos lamentablemente un código para poder ver el concurso real de la pena, el concurso real, ideal de la pena, donde hoy si una innovación tiene el Código Penal dominicano, el que vamos a tener después del curso de ir al Senado, va a ser el cúmulo de pena. Pero además, tipos penales que no teníamos tipificado en los códigos y que sí el delito existía. La escuela tradicional del derecho penal, los jueces tradicionales, convencionales, decían, ponme el hecho que yo te voy a poner el derecho. En la República Dominicana, esa premisa jurídica no existía, porque el hecho se estaba dando en el seno de la sociedad y lamentablemente los jueces tenían que buscar tipicidad diferente a la que se estaban dando en la sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos lo que es la asociación de malhechores, la complicidad, cuando el sicariato, el feminicidio, lamentablemente el los uso jueces del ácido. Así es, no podían poder, pues en la estructura lógica de los operadores de justicia, el juzgador no podía hacerlo. Inclusive los jueces en los tribunales colegiados, que la mayoría lo son, cuando le tocaba interrogar a cualquier imputado y veían que sí el hecho estaba, pero no tenían forma jurídica, porque para que haya seguridad jurídica debe haber un fallo en base al derecho. Claro. Y lamentablemente los jueces no lo tenían. Mira, si una novedad este código puede traer a la Administración de Justicia de la República Dominicana, de que teníamos un Código Procesal Penal un poco moderno, que ya merita modificaciones, pero con penas antiquísimas de hace 200 años, que ya no es la sociedad de hoy. Sandro, la delincuencia moderna, las armas modernas. Y un código atrasado. Y un código atrasado. Con 138 Estamos hablando, años. la ventaja que tenía el crimen amplia. organizado era para operar con inmunidad y lamentablemente no teníamos posibilidad. Ahora sí la tenemos. Yo le quiero hacer una pregunta que va para los dos. ¿Qué les dice a ustedes que un código que incluso en el 2014 llegó hasta a ser promulgado por el Poder Ejecutivo, esta vez sí se va a convertir en realidad y va a ser por fin aplicado? Dígame usted. Mire, lo primero es que hay que establecer que hay un gobierno diferente, con una visión diferente y sobre todo con un compromiso para implementar precisamente este y otras leyes que están engavetadas, que tienen 20 y 30 años corriendo de gaveta en gaveta en los escritorios de los legisladores de la República Dominicana. A pesar de que el presidente de la República ha dado muestras eficientes de que no interfiere en la independencia ni del poder legislativo y mucho menos del poder judicial, sin embargo tiene el peso moral con lo que ha venido haciendo para garantizar que lo que se produce en el Congreso sea promulgado, sea ratificado por él y sea aplicado por una justicia que indudablemente en el futuro pues también ameritará profundas reformas, porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos una justicia
que la estuvimos llamando por mucho tiempo como un gran estercolero, que indudablemente la mayoría de los que están ahí son los actores responsables de la no aplicación de muchas acciones judiciales. Bueno, el código anterior, por observaciones que tuvo el presidente de ese entonces, Danilo Medina, y obviamente por un asunto de trámite legal del Senado a la Cámara de Diputados. Violentaron las normas de aprobación. Así es. Es que Mayra debe tener, yo creo que ya el monográfico hecho para ser abogado. Y violentar esto, tuvo que el Tribunal Constitucional pues, tomar una decisión de anular el código. Hoy tenemos una gran oportunidad, pues los diputados ya hicimos nuestra parte, el Senado de la República le corresponde ahora pues, jugar su segunda parte. De no producirse grandes modificaciones, el código va a ser aprobado en los próximos días, y de producirse iría nuevamente pues a la Cámara de Diputados por su doble condición de que es un Congreso bicameral. Pero la observación le corresponde al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo entiende de que hay algunas observaciones, pues la va a hacer, donde va a regresar en un tiempo hábil también, nuevamente a donde se originó. Y aprovecho la oportunidad para felicitar al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es el proponente de esta pieza legislativa, que definitivamente va a contribuir a la institucionalidad de la justicia dominicana, pero además al sosiego y a la paz, porque donde no hay justicia, lamentablemente, andaríamos, como decían antes, como chivos sin ley. Y que sepan las personas que en este código se ha establecido que si usted, por la causa que fuere, es apresado y llevado a cualquier recinto policial o militar, esa persona encargada de ese establecimiento, ese militar, debe permitirle a usted comunicarse con un abogado, con su familiar o con una persona suya para hacerle saber a través de la vía telefónica que usted se encuentra detenido. Si no lo hace, incurre en violación y eso indica que tendrá sanciones. Eso es importante. Muchas veces, aquí usted lo sabe, doctor, se desaparecen personas, los familiares incluso van a los medios de comunicación a dar la voz de alerta y cuando se dan cuenta por no sé qué otra, de qué manera, que fue arrestado, que tiene 2 o 3 días preso y eso no es justo ni es correcto. Con esa aprobación ahí, eso va a terminar. Yo espero, ¿verdad? Así es. Mira, hay una parte importante que quisiéramos compartir y es el cúmulo de pena. A pesar de que nosotros respondemos a una constitución del Estado de Derecho con un postulado principal de lo que es pues el compromiso de la dignidad de la persona, la reinserción al interno, que así es el nombre, sería un compromiso del Estado de Derecho, de ese Estado social democrático de derecho. Sin embargo, el cúmulo de pena en esta ocasión jugará un papel de reflexión para que el delincuente sepa que ya si fuera el chamán Chacra que le tocara ahora ser juzgado, 60. No fueran 30 años, sino 60. Que yo me lo encuentro si es el caso de Marlene Martínez, pues no fueran 5 años, porque la desaparición forzosa de personas ahora tiene 20 años. Pero además, el sicariato, señores, es parte del crimen organizado y no estaba tipificado. O sea, usted podía mandar a matar a alguien y había que rebuscar el autor intelectual, la complicidad, y ahora no. Ahora se va directo, sicariato. Directo. Pero además, lo importante es el concurso real de la pena, el concurso ideal de la pena, que había confusión en principio. Usted podrá tener un cúmulo dependiendo si es real o ideal. Pero estamos hablando de una época en la que Alemania tiene una tendencia de lo que es el derecho dogmático, de lo que es la posibilidad de las pruebas, porque este es un código de la teoría del delito. Este es un código que se adapta a lo que se está discutiendo en el mundo. No es un código atrasado, al contrario, este código va a poner que las leyes adjetivas en materia penal, todas van a tener que ser revisadas. Y además pone de manifiesto que el operador de justicia, el juzgador de la República Dominicana, se va a sentir conforme, porque este código es fuerte. Acaba de decir la productora Mayra, que definitivamente hoy la proscripción de la corrupción ya tiene límite. La Constitución es el marco general para el control de todos.
controla el presidente, controla el Congreso, lo controla todo, controla los ayuntamientos, pero este código tiende a tener un alcance constitucional en lo que se está midiendo, ¿no?, como ejes transversales para el desenvolvimiento de lo que sería el Estado de Derecho. ¿Por qué lo decimos? Porque este código tiene las manos duras contra los políticos corruptos, contra los delincuentes, la mano dura con aquellos que no tenían pues control y que así la hay. Miren, yo quisiera conocer la posición de ustedes dos frente a los casos de corrupción que se están conociendo en la República Dominicana, sobre todo del más reciente denominado Medusa, pero eso va a ser después de la pausa, cuando regresemos. Bueno, ya aquí de vuelta con todos ustedes y seguimos conversando con Sandro Sánchez, diputado de la circunscripción número 5, para que tengan una idea. Esto envuelve a los Alcarrizos y a Pedro Brandt y otras comunidades, así como con el representante de la, oigan eso, de la comunidad dominicana en el exterior, el diputado Ramón Ceballos. Aquí continuamos conversando y espero la respuesta, la posición de ustedes sobre la pregunta que le hice antes de la pausa, y es ¿qué piensan ustedes y cómo ven estos casos de corrupción que se están llevando en los tribunales del país, sobre todo como el más reciente denominado Medusa? Pues mire, yo tengo un lema que creo que cada poder debe respetar la independencia del otro, pero como dominicano y como ciudadano no puedo quedarme al margen de lo que está ocurriendo. Jamás. Realmente el Ministerio Público ha iniciado varios procesos orientados precisamente a combatir a la corrupción y realmente a crear condiciones para impedir la institucionalidad que ha habido aquí de la impunidad. Nosotros saludamos la decisión que ha tomado el Ministerio Público de profundizar esos casos, porque la República Dominicana está harta ya de la corrupción en este país. Son demasiados los recursos que se han desviado de importantes áreas que no han podido llegar a garantizar servicios y bienes a la comunidad para que un grupo de delincuentes de cuello blanco en una institución puedan realmente disponer de ellos, como es lo que ha ocurrido. Este último caso, como usted señala, Medusa, indudablemente que está sentando un precedente, porque hay gente que se creía aquí que estaban por encima del bien y del mal, y observando las redes sociales que ahora le permiten a uno medir determinados niveles de decisiones, me he dado cuenta que realmente ha impactado en los que usan las redes sociales y se han sentido satisfechos. Pienso además que el esfuerzo que hicimos, lo que estuvimos trabajando, lo que fue el movimiento social Marcha Verde, está logrando sus objetivos, porque una de las cosas que precisamente, o lo que motivó ese movimiento, fue precisamente lo que ocurrió en Brasil con la Odebrecht y que se manifestó indudablemente en la República Dominicana, siendo República Dominicana el segundo país que recibió mayor cantidad de recursos para soborno. Hoy, pues lo que hicimos ese movimiento y corrimos de un lado a otro, nos sentimos satisfechos. Creo que el pueblo dominicano debe comenzar también a movilizarse, tiene que hacer suya esas decisiones que ha tomado el Ministerio Público y respaldarlo, porque aquí la lucha va a ser muy fuerte, y casi siempre los procesos se quedan. Esperamos que en esto no se pueda quedar, pero para que no se quede necesariamente, reitero, tiene el pueblo dominicano que empoderarse. Sandro, ¿darán los nombres de los animalitos del mar para abarcar todo este proceso que viene por ahí? Parece que me leíste el pensamiento. La procuradora Miriam Germán Brito, en un momento determinado explicó por qué le está poniendo nombre a los procesos. Definitivamente parece que Medusa es fuerte, una medusa. ¿Verdad? Es fuerte. Esta es una ocasión importante para que la República Dominicana y obviamente los hombres públicos, los que estamos sometidos al escrutinio, sepamos que extralimitarse con el poder, la separación de los poderes públicos es importante para cualquier estadista, para un gobernante, para cualquiera que tenga en su mano el poder.
Y obviamente todo el mundo recuerda en un Consejo Nacional de la Magistratura qué hizo el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con la hoy Procuradora General de la República. Sin que se vea este análisis como una venganza, pero es bueno que ustedes sepan que el Ministerio Público de hoy, por decisión del presidente de la República, y aprovecho la oportunidad para felicitar al excelentísimo señor presidente Luis Abinader, que sin que la Constitución se lo permita, porque es lo contrario, el Ministerio Público con la Constitución actual está adherido al Poder Ejecutivo. Es parte del órgano del Estado para perseguir el delito y que conforme al organigrama judicial es quien hace la acusación. En un sistema penal adversatorio, el Ministerio Público es, obviamente, sigue siendo el juez de la querella. Así es. Y para que nosotros entendamos qué ha hecho Luis Abinader, que es histórico, que hay que llevarlo a una reforma constitucional, que lo ha prometido, es que sin esta necesidad ha permitido que el Ministerio Público sea independiente. Independiente para que una llamada telefónica del Poder Ejecutivo o de cualquier funcionario del gobierno no llames y varíe la posibilidad de una acusación de uno de los suyos o una influencia que pueda variar. Hoy nadie puede decir que una venganza pública de la Procuradora, por el contrario, está haciendo el uso racional de los demás procesos que ha tenido en su cargo. No, y dice que se va a inhibir pero y no si va... nosotros pudiéramos llamarle, independientemente del término jurídico o independientemente del término que le ha puesto la Procuradora, yo le diría popularmente, dominicanamente, el cazador casado. Wow. Porque estamos hablando de un procurador que utilizó influencia, investigación extrapoder, investigaciones ilegales para buscar hurgar en una investigación para saber que estaba detrás de la cabeza de la Procuradora en aquel entonces que se estaba validando en el Consejo Nacional de la Magistratura y que hoy justamente la que le corresponde tener en sus manos no la venganza, reitero, y no defendiéndola a ella, sino la justicia de poder buscar acusaciones, pruebas y presentarla a la justicia, es ella. Y si hoy nosotros vemos las pruebas que pudieran aportarse, definitivamente yo creo que el ex procurador, si pudiera detener el tiempo, volver atrás y decir que se equivocó, porque tiene justamente al frente a alguien que fue capaz de decir que el instrumento de acusación para el caso de Odebrecht estaba débil y que hoy siendo procuradora me imagino que tiene la misma opinión, pero esa que tuvo ese criterio cuando era miembro de la Suprema Corte, hoy tiene un criterio de independencia tan fuerte que todo lo que está haciendo es justamente apegado a la ley. Y lo decimos porque en este gobierno ya hay funcionarios del gobierno de Luis Abinader presos. Sí, señor. En este gobierno, y se investigan según otros. ella, hay más de 100 casos del actual gobierno que están siendo investigados. Porque hay que predicar con el ejemplo. Que hay que predicar con el ejemplo. Lo que significa que esta operación en contra del ex procurador está avanzada. De hecho, hay investigaciones que quizás ya por las redes sociales no pudiéramos nosotros, como dice el doctor Ceballos, juzgarla porque están a cargo de investigación del Ministerio Público, pero las redes sociales se han encargado de convertirse en periodistas masivo y efectivo. Así es. Así no es que le están quitando el espacio a ustedes. No, lo complementan, porque hay informaciones que me imagino que cuando vaya a la jurisdicción penal, cuando vaya a la acusación, es que obviamente se van a oficializar. Pero al día de hoy ya se habla de malversación de fondos, de sobrevaluación, de prevaricación, ahí se habla pues también de influencia y privilegio, de cohecho, de soborno, que definitivamente toda esa tipificación cuando caiga el listado de lo que son parte del entramado, yo creo que el término medusa le va a quedar corto. Bueno, palabras han habido. Doctor, usted yo sé que es miembro de la Comisión del Exterior, en la Cámara de Diputados, ¿verdad? De Relaciones Exteriores. De ellas, sí. De una de ellas, soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, pero yo hablo de este en específico porque sé que a través de esta ha seguido muy de cerca lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sé que usted ha tenido pronunciamientos con relación a la posición del otrora revolucionario Daniel Ortega, que luchó contra el régimen de Anastasio Somoza y que hoy parece como si lo estuviera imitando. Sí, definitivamente nosotros... Todas las muertes, atropellos, apresamientos,
ultrajes allá en nosotros, Nicaragua? Ustedes como diputados de esa comisión, ¿cómo se sienten? No, definitivamente mal. Recientemente emitimos un juicio de valor acusando precisamente al gobierno que encabeza Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional de actuar como un dictador, donde los últimos 5 candidatos presidenciales han sido detenidos, lo tiene preso, donde la misma Comisión Internacional de Derechos Humanos ha reconocido que hay más de 300 personas presas, donde hay más de 20.000 ciudadanos que han sido deportados y donde realmente hay una persecución que viola los derechos humanos. Lo lamentable de todo esto es que... ¿Ustedes creen que tendrá caso en noviembre esas elecciones cuando se ha eliminado al partido de la Alianza y se han apresado casi todos los de la oposición? No, ahí no hay condiciones para elecciones. No hay indudablemente que ¿verdad? no, porque si el que va a ser opuesto a ti, tú lo impides de que, argumentando de que sea candidato, pues no puede haber elecciones. Pero lo más importante de todo esto es que ya la mayoría de organismos internacionales se han dado cuenta de lo que pasa ahí. Y fíjate cómo cambian realmente los tiempos. Quien asaltó el Palacio Nacional mientras él estaba preso precisamente en el régimen de Anastasio Somoza fue la que hoy recientemente ex ministra de Salud Pública, Dora Tevez, junto al general García y al excombatiente Tinoco, que fueron precisamente, reitero, los que asaltaron el poder, son los que él se ha llevado preso. Pero ha sido tan burda la actuación de este dictador que habían 17 diputados de oposición y a todos los expulsó del Congreso. O sea, él está por encima de las leyes. Y también secuestró la institucionalidad de su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación, que todo aquel que disentía de las líneas generales que le había trazado lo iba sacando. Pero parece que el Congreso también de Nicaragua le está haciendo el juego al propio Ortega. No, no le está haciendo el juego, es que lo ha sacado a los opositores y lo ha ido llenando precisamente con gente que le son porque aprobaron favorables a él. dos leyes que, de acuerdo a los ciudadanos, son una mordaza para la prensa, que son la ley del ciberdelito y la regulación de extranjeros, o sea, que busca como controlar las finanzas y que las fundaciones y los partidos no reciban ayuda. No, él tiene control de todo ahí. Lo que ocurre en este momento es que él no se está dando cuenta que las cosas son diferentes al año 1979. Doctor, pero ¿no deberían intervenir los organismos internacionales para parar toda esa situación de muerte? Se están haciendo las denuncias del lugar. Se han movido bastante los líderes de oposición en Nicaragua. Yo se lo veo flojo y nosotros, a los organismos internacionales. Lo que pasa es que no llegan aquí las suficientes informaciones. Bueno. Pero indudablemente que hay un gran movimiento de oposición allá, de resistencia en los últimos 3 años al gobierno que encabeza Daniel Ortega, porque, reitero, ha estado violando los principios fundamentales de la democracia en este siglo. La OEA se ha pronunciado recientemente e incluso la Comunidad Económica Europea ha reconocido la violación constante de los derechos humanos y en varios países de América Latina se han pronunciado en ese sentido. Nosotros quisiéramos precisamente ver que en este siglo XXI la comunidad internacional juegue un papel mucho más activo a favor de la democracia. Debería. Sabemos que Sandro Sánchez está haciendo sus diligencias legislativas para la instalación de una escuela legislativa. Nos gustaría que nos explique un poco de esto, porque nadie sabe si yo puedo entrar a esa escuela. Correcto, mira, en el año 2006 la Cámara de Diputados creó la ley de carrera administrativa del Congreso. Y de hecho, parecería que el legislador de ese momento no observó que había que crear una escuela de formación legislativa. Aprovechamos y dentro de nuestra propuesta a llegar al Congreso, pues diseñamos que aquí en el país hay escuela para la judicatura, escuela del Ministerio Público, escuela de la Junta Central Electoral, entre otras escuelas más. Y obviamente, cuando vimos el vacío, definitivamente depositamos un proyecto de ley para crear la escuela
de lo que es la formación del Poder Legislativo. Y paso a explicar brevemente. No solamente va a ser de la Cámara de Diputados, sino del Congreso. Del Congreso. Porque la ley de carrera administrativa del Congreso es de ambos. Y obviamente este proyecto vamos a hacer un media tour. Estábamos esperando terminar el Código Penal porque no había cosa más importante para nosotros, los diputados y diputadas, que terminar la discusión, la segunda lectura del Código Penal. Ahora sí vamos a los medios y a promover, ya hablamos con el presidente de la Cámara. ¿Cómo funcionaría esta escuela, Sandro? Mira, la escuela tiene una comisión bicameral presidida por un senador y obviamente tiene un consejo que también va a estar el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados de turno, una comisión integrada por diputados y parte de los recursos humanos, entre otros técnicos. Esta escuela lleva un reglamento, es una escuela que de hecho lleva una edificación, un presupuesto, profesores nacionales e internacionales. Como ustedes sabrán, la Constitución no le exige a los postulantes a los cargos de senadores y diputados no más que ser mayor de edad, 25 años de edad. No le exige una formación específica. Pero la ley electoral, la ley de régimen electoral, sobre todo la ley electoral, dice que el 10% del financiamiento público que tienen los partidos debe ser dedicado para adoctrinar a la militancia. Nosotros... No se hace, ¿verdad? No. Nosotros estamos proponiendo dentro del PRM, y ya hablamos con Areche, con Genio Cedeño Areche, que es miembro de la comisión que está reformando los estatutos del partido, para que le hagamos obligatorio, combinatorio, a que la doctrinación, el adoctrinamiento de los miembros de la comisión política, comisión ejecutiva, pero además lo que vayan a aspirar. El PSOE en España, todo el que aspira a regidor, diputado, cargo público, alcalde, le dan un formulario para que se prepare antes de ser candidato. Yo creo que una labor como esa, de legislar tan importante, deberían como ir un poquito, no todos, porque mira qué excelencia tengo yo acá, con un poquito más de conocimiento del oficio que van a desarrollar, al menos conocimientos generales de lo que allí se va a hacer, señores, porque es un trabajo serio eso de usted levantar su mano para aprobar un proyecto de ley que de una u otra manera incide en la población, en los ciudadanos. Entonces, tú sabes lo duro que es que una persona que levante la mano, pero que no sepa por qué la está levantando. Déjame darte un dato, vaya a aprobar una ley para dirigirte a ti. Que una de las novedades no se ría, doctor, de la discusión del contrato de Odebrecht es justamente que hubo diputados y senadores que no leyeron el contrato. Entonces, el tema de la... Y que a lo mejor si lo leen tampoco entendían mucho. La Constitución es que no le exige requisitos, quizás por un asunto de igualdad y la no discriminación, pero eso es otra cosa. La democracia puede permitir que en el seno del partido hay una exigencia de formación para cuando lo elige. Ahora, después que usted es elegido, también la Cámara de Diputados tiene un compromiso de formarlo, porque el Ministerio Público entra siendo abogado y termina siéndolo un experto en investigación. Sí. Los jueces, cuando van a la judicatura, lo que son abogados. Sí. ¿Y qué lo hace? Jueces, usted va a ser miembro de la Junta Central Electoral y hay una escuela que te da maestría y te prepara. Pero yo sé que todos los legisladores y los aspirantes van a agradecer, claro que sí, que se instale esta escuela, porque quizás hay algunos que tienen la intención, pero no tienen cómo hacerlo ni dónde. Así es. Sí. Entonces, y el presidente de la Cámara de Diputados, el honorable Alfredo Pacheco, está asumiendo este proyecto y le doy la gracia pública. Y obviamente también Julito Fulcar, el vocero de la bancada, y sé que Ramón Ceballos, cuando se lo lleva a su oficina y lo lea, no solamente lo va a ponderar, sino que lo va a apoyar. Y queremos pues decirle a todos que definitivamente llegó el momento en la que la Cámara de Diputados levante la imagen. Cada vez que hay un proyecto de ley importante, hay diputados que conocen, pero lo normal es que todos lo conozcan. Porque aprender fue lo que pasó con Japón. Japón no tenía nada, ni sabía nada, ni tenía ninguna tecnología. ¿A qué se dedicó? Después aprender. Y hoy que es la tercera economía del mundo. Ay, entonces, padre, sí, la innovación va a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República con una escuela que no es que le van a exigir a usted que sea obligatoriamente vaya a formarse, es que va a ser una opción para que el legislador que quiera hacer carrera legislativa vaya y se forme, pero además
la experiencia de otro congreso internacional, vendrán al país con el derecho comparado. Usted busca en la librería dominicana y hay pocos libros de derecho de legislación, hay pocos. Quizás eso va a motivar a que doctrinarios escriban, y obviamente en el derecho comparado, para que un legislador recién electo sepa que le van a dar formación. Por ejemplo, allá nosotros tenemos asesores que han trabajado en el Senado, pero allá hay legisladores que una resolución no la saben hacer, que el estilo para legislar no lo... Pero tú dirías, ¿tienen la culpa? A veces sí, a veces no, porque no tienen el instrumento. Ahora, con una escuela, con presupuesto, con profesores, con el instrumento legal, que ya va a ser una ley, entonces no va a haber argumento a que no lo sepa hacer, porque usted va a tener la opción de hacer carrera política y hacer carrera legislativa, porque la democracia es buena, pero cuando usted no la controla, hace daño. Y que si usted una comunidad puede elegir un diputado hasta con buenas intenciones, pero ustedes saben que dice que las buenas intenciones de buenas intenciones está lleno el mundo. Pero quiero decir con esto que la voluntad y el espíritu de la ley, el objeto de la ley, es formar legisladores capaces de velar por la institucionalidad, pero además de legislar, fiscalizar y representar bien su comunidad. Cuando un legislador está preparado, tiene conocimiento, la democracia no solamente elegirlo, la democracia debe ser también adecuarlo a los nuevos tiempos, pero además ponerlo en contexto para que su representación no sea débil y luego la comunidad, el país, la provincia, la circunscripción tenga un diputado sin entrenamiento, sin capacidad para poder defender posiciones a veces contrarias, pero muchas veces la hace a favor y no sabe lo que está haciendo. Pero se va a dar cuenta que cuando vaya preparado y se siente ahí, en esa curul, lo hará con mucho más seguridad. Señores, hasta aquí llegó. Gracias a ustedes por su compañía. Espero que se repita. Doctor, no se me pierda, que usted tiene mucho que aportar a este espacio, a esos ciudadanos que están ahí Mayra, cada domingo en sintonía. Sandro. Que el doctor te conoce hace tiempo y dice lo que yo digo, que tú estás más buena música. Ay. Bueno, señores, gracias de verdad por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por permitirnos a nosotros a través del Congreso Llega a Ti, compartir con los amigos que a diario o domingo tras domingo siguen este espacio. Bueno, y a todos esos amables televidentes, a mí me gustaría una pequeña reflexión antes de irme. Y es que las personas sepan que cuando ocupan una posición, esta es momentánea, que lo más importante que nosotros tenemos como seres humanos es la vida, y mire que tan fácil la podemos perder. Si usted está en un puesto, utilícelo para hacer el bien o para desarrollar la labor para la cual usted fue escogido para estar en esa posición, y que hoy usted está aquí, pero mañana puede estar allí. Así es que hasta la próxima.